Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca hablar del tema trombosis mesentérica. Antes de hablar vamos a entender algunos conceptos como lo que es una embolia, ¿ya? La embolia es la obstrucción de una arteria o vena ocasionada por un coágulo o tapón que ha sido llevado a ese sitio por la corriente sanguínea. O sea, se forma en otro lugar y avanza ese coágulo por la sangre hasta que llega y tapona un vaso. En cambio, la trombosis es la formación o desarrollo o presencia de un trombo. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un cuerpo sólido que está integrado por elementos de la sangre circulante, generalmente plaquetas, fibrina, etcétera, que se forman en el interior de un vaso y lo van ocluyendo poco a poco. Permanece en ese sitio y lo va ocluyendo hasta que pueden ocasionar su cierre total de la luz de este vaso. Entonces aquí entendemos la diferencia entre una embolia y un trombo. Un émbolo y un trombo. Entonces, ¿cómo definimos una trombosis mesentérica? Como el descenso brusco del riego esplácnico, ¿ya? Mejor dicho, el descenso brusco del riego sanguíneo a nivel de los intestinos, o sea, esplácnico, produce lesiones intestinales y o viscerales de extensión variable y que pueden llegar a ser irreversibles. Está presente más o menos en el 0,9% de los cuadros de dolor abdominal, ¿ya?, de pacientes hospitalizados y en el 0,4% de las laparotomías urgentes. Si bien su incidencia está en aumento debido a la mayor longevidad de la población y la mayor supervivencia de enfermos cardiovasculares. Se caracteriza por la ausencia de signos o síntomas específicos que lleva a diagnósticos tardíos como mortalidad muy elevada entre un 60 y un 85%, siendo lo más importante la sospecha clínica de la misma. O sea, es un dolor vago, un dolor que puede presentarse de forma intensa, brusca, ya no tiene síntomas previos específicos, es el dolor intenso que refiere el paciente, generalmente pacientes añosos. La trombosis mesentérica, como dijimos, es un coágulo, se va formando a nivel del vaso, de la vena que va produciendo su taponamiento, se presentan las venas que drenan la sangre desde los intestinos. Las enfermedades isquémicas del mesenterio son consecuencia del flujo sanguíneo insuficiente en la totalidad del intestino o en una parte de él. ¿Ya? Entonces estas son las enfermedades isquémicas, cuando no llega suficiente sangre a una parte del intestino, a la totalidad. Y los síndromes clínicos dependen del grado de lesión isquémica y del sitio y la longitud del intestino que esté afectado por el lecho esplácnico, compuesto por un componente macrovascular y otro microvascular. El macrovascular conformado por tres arterias principales que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Aquí, como podemos ver, ya está el tronco celíaco a este nivel arriba, el alto que no, aquí no lo vemos muy bien, ya la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ya que son los vasos que la mesentérica superior que va a irrigar todo el colon prácticamente, ¿ya? Aquí vemos, ¿ya? Entonces la irrigación de la arteria mesentérica superior, donde nos irriga prácticamente la parte intestinal, casi todo el intestino delgado. El tronco celíaco lo vemos acá arriba. Igualmente el drenaje venoso que se produce y llega a la porta. La arteria celíaca irriga el hígado, estómago, páncreas, vaso y porción proximal del duodeno. La arteria mesentérica superior irriga parte distal del duodeno, intestino delgado, íntegro, el hemicolon derecho. La arteria mesentérica inferior proporciona vascular al colon distal, ¿ya?, o al colon izquierdo. Algunos órganos como el hígado reciben el flujo de dos sistemas vasculares. La vena porta, que suministra entre el 70 y 80% del flujo de la arteria y la arteria hepática. El aporte del 20 a 30% restantes por la hepática. 70 a 80% por la porta, 20-30% por la hepática. Esta doble vascularización hace al hígado realmente resistente a la isquemia, salvo en situaciones donde existe un bajo gasto. El componente microvascular lo comprenden los plexos a nivel de la mucosa, la submucosa, la muscular propia del estómago, intestino delgado, colon y recto. Además de las estructuras microvasculares de los órganos sólidos del abdomen. Cuando dos de las arterias se ocluyen, la posibilidad de que una sola irrigue todos los segmentos es muy baja.
Ya la arteria mesentérica superior puede ser una excepción en algunas ocasiones en las que su calibre y las variaciones anatómicas, que son muy frecuentes en el lecho esplácnico, le permiten perfundir a los órganos a cargo del tronco celíaco y de la arteria mesentérica inferior. Lógicamente que con una irrigación muy deficitaria, pero podría en algo ayudar a contrarrestar ese tipo de irrigación. Mediante técnicas no invasivas como el Doppler se ha determinado el flujo esplácnico, más o menos entre 500 a 1200 ml de sangre por minuto, ¿ya? Más o menos el 10 al 20% del gasto cardíaco. Se evidencia un incremento significativo del flujo a los 20 a 30 minutos después de haber ingerido alimentos, o sea, postprandial, y persiste hasta unos 90 minutos después de haber ingerido alimentos. La mucosa intestinal puede ser la capa metabólica más activa por su proximidad con la flora bacteriana y la disposición de sus vasos nutritivos es la capa más sensible y protagónica en los cuadros de isquemia aguda mesentérica. Recibe el 75% del aporte vascular, la capa muscular y las cerrosas reciben el 25%. Entonces, la capa que primero sufre un problema de infarto es la capa mucosa, es la mucosa intestinal que se daña. Gracias a Dios se puede reponer más fácilmente también. Al estudiar experimentalmente la oclusión completa de la arteria mesentérica superior se encontró los siguientes hallazgos. A los 10 minutos hay la formación del espacio de Grünhagen entre las células glandulares y la membrana basal. ¿Ya? A los 30 minutos aumento la permeabilidad de la barrera de la mucosa intestinal. A la primera hora, destrucción completa de las microvellosidades y edema de la hemorragia de la mucosa y submucosa, como lo dijimos anteriormente, que son las primeras capas en sufrir. A las 4 horas, necrosis de la transmucosa completa y peritonitis. 8 a 12 horas, infarto transmural total. Aquí podemos apreciar algunas imágenes, ¿ya? Donde vemos asas intestinales con cierto grado de sufrimiento. Acá asas intestinales normales, asas intestinales con sufrimiento. Acá vemos dos niveles, asas con bastante sufrimiento, con zonas ya de probable necrosis, y aquí asas con prácticamente necrosadas. Dentro de la etiología, las siguientes afecciones que pueden llevar a que se presente inflamación y trombosis venosa mesentérica son la pancreatitis, la diverticulitis, apendicitis aguda, enfermedad hepática como la cirrosis, ¿ya? O pacientes que presentan trastorno en la coagulación de la sangre. La oclusión arterial pues se puede producir generalmente por fibrilación auricular, prótesis vasculares, embolia, valvulopatía, arteriosclerosis, bajo flujo, trombosis. Entonces, las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular puede ser una causa de oclusión intestinal. La oclusión venosa, anticonceptivos orales, no oclusivos, factores contribuyentes como la hipotensión arterial sistémica, arritmias cardíacas, como le dije, insuficiencia cardíaca, tratamientos digitales, deshidratación, endotoxemias, etcétera, etcétera. Dentro de la clasificación, según el tiempo de evolución, puede ser aguda, ¿ya? Y puede ser crónica. Y de acuerdo a la fisiopatología en oclusiva y no oclusiva, según su origen puede ser arterial o puede ser venosa. La angina mesentérica es una manifestación sintomática de la isquemia mesentérica crónica de tipo oclusivo y es por lo tanto un llamado de alerta para evitar el ulterior desarrollo de un importante porcentaje de casos catastróficos de infarto agudo de mesentérico. Probablemente ustedes no escucharon hablar de este término, angina mesentérica. Pues es un cuadro abdominal que muchas veces no lo tomamos en cuenta porque no lo conocemos, ya lo vamos a explicar más adelante. La embolia arterial. La causa más frecuente de una embolia arterial o que provoca una isquemia intestinal por una embolia arterial es la más frecuente de todas las causas de isquemia intestinal, la embolia arterial, entre un 40 y un 50%. Los émbolos se originan en la aurícula, ¿ya? O ventrículo izquierdo, o en la lesión, o por una lesión valvular.
ya ocluyen ramas arteriales pequeñas o medianas, entonces se forma el émbolo y viaja a través de la circulación y va y ocluye a nivel de pequeñas arterias, ya, el émbolo va y se tapona estas arterias, ya en forma aguda, ya, en un 15% de los casos puede impactar muy cerca del origen de una arteria principal y afectar una extensa parte del intestino, lo cual sería catastrófico. El comienzo del cuadro es extremadamente súbito debido a la falta de circulación colateral. Es lo parecido a un infarto cardíaco, ¿ya? Solo que a nivel intestinal el dolor es intenso, como si se tratase de un infarto cardíaco. La trombosis arterial, la causa de isquemia intestinal, ya en un 25% de los casos afecta a pacientes ancianos con arteriosclerosis. La trombosis suele ocurrir a 2 centímetros del origen de una rama arterial importante. El efecto puede ser devastador debido a la afectación de una gran parte del intestino delgado y grueso. Otras causas son las vasculitis, las enfermedades trombogénicas o el aneurisma de la aorta. Entonces, como vimos, las embolias se deben a procesos, alteraciones a distancia, donde se desprende un émbolo y viene y tapona, pueden ser vasos que están completamente sanos y no tienen ninguna alteración. En cambio, en la trombosis arterial, normalmente los vasos sí están afectados, se presentan en ancianos, como digo, con arteriosclerosis, con enfermedades trombogénicas, ya entonces ahí en las paredes de estos vasos se van acumulando las placas trombóticas las cuales van a ir ocluyendo parcialmente la irrigación que llega a estas estructuras intestinales. Dentro de la isquemia intestinal no oclusiva, como lo dije, el 20 al 30% de los casos de isquemia intestinal aguda ya se caracteriza por la ausencia de oclusión arterial o venosa demostrable, pero con un flujo sanguíneo insuficiente para mantener la integridad del intestino. ¿Qué significa? De que se está produciendo probablemente una trombosis, ya, pero no ha llegado a ocluir y muchas veces no se puede demostrar que los vasos están ocluidos, pero sí hay un flujo sanguíneo insuficiente para que pueda el intestino continuar recibiendo una adecuada irrigación. Suele presentarse en pacientes con shock, insuficiencia cardíaca, sepsis, arritmia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, cirugías cardíacas y abdominales mayores, ya alguna administración de fármacos vasoconstrictores. La afectación intestinal suele ser segmentaria y suele ser confinada a la mucosa, ¿ya? Entonces muchas veces son isquemias pasajeras que se presentan solamente cuando en estas situaciones que hemos mencionado anteriormente. La trombosis venosa mesentérica es responsable del 15 al 30% de los casos de isquemia intestinal aguda. Puede ser primaria, ¿ya? En un 30%, puede ser por trastornos de coagulación o secundaria en un 60%. Los procesos intraabdominales que ocasionan trombosis venosas por causa de una combinación de hemoconcentración, reducción del flujo sanguíneo y lesión endotelial o idiopática en un 10%. La colitis isquémica. La forma más frecuente de lesión isquémica aguda del intestino puede ser embólica, trombótica o más frecuentemente no oclusiva. Suele presentarse en pacientes mayores de 60 años. La afectación del colon suele ser segmentaria, siendo el ángulo esplénico y el colon izquierdo las zonas más frecuentes afectadas, más o menos en un 2/3 de los pacientes. La colitis isquémica puede evolucionar al infarto con perforación, hemorragia, sepsis y muerte del paciente. En su diagnóstico tiene poca utilidad la arteriografía y el tratamiento es médico en la mayoría de los casos. La mortalidad es del 50% y se concentra en los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. La isquemia intestinal crónica a diferencia de la aguda que dijimos que se puede presentar en los casos estos donde hay algún shock hipovolémico, un infarto de miocardio, ingesta de medicamentos vasoconstrictores, etcétera, etcétera, que se presenta en forma aguda, transitoria y puede pasar posteriormente normalizarse. Tenemos la isquemia intestinal crónica, entidad muy infrecuente, ¿ya? El 95% se asocia a arteriosclerosis, como lo dije, o sea, arteriosclerosis con procesos de trombogénesis.
La obstrucción se sitúa en el ostium de los principales troncos arteriales, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, o sea, prácticamente en la raíz, en el empiezo, lo cual produce una disminución del flujo sanguíneo a las zonas donde se está irrigando, sobre todo la mesentérica superior. El síntoma principal es el dolor abdominal, que puede presentarse 30 a 60 minutos después de comer. O sea, el paciente come y le presenta, el paciente refiere, como y me viene un dolor de barriga, parece que la comida me hace mal, refiere el paciente, pero no es así. En pacientes añosos hay que pensar que es un síndrome de una isquemia intestinal crónica, que posteriormente cuando se produce la digestión de los alimentos, porque como dijimos antes, después de la ingesta de alimentos se produce un mayor flujo, un mayor requerimiento sanguíneo por los intestinos. Entonces aquí es donde se produce el dolor, porque este intestino necesita mayor sangre y no le llega, ¿ya? Puede haber pérdida de peso, diarrea, esteatorrea. La ultrasonografía con Doppler, la tomografía computarizada pueden ser de utilidad en el diagnóstico, pero la exploración fundamental es la angiografía para ver la afectación de los vasos a nivel de su ostium. Como digo, los signos y síntomas, puede haber dolor intenso, que no cede inclusive esto hablando del infarto agudo de mesenterio, ya no hablando de las patologías que anteriormente no hablando. Los signos y síntomas en sí del infarto agudo de mesenterio, como digo, un dolor intenso, súbito, tipo cólico, puede haber vómitos, diarrea. Ya, generalmente si se presenta diarrea al tacto rectal podemos encontrar un contenido de heces oscuras, fétidas, malolientes, generalmente que es sangre digerida, así como unas melenas diarreicas, malolientes, cianosis moteada en el abdomen, flancos, distensión abdominal, contractura muscular, hipersensibilidad, o sea, signos de peritonitis, abdomen agudo, fluidos intestinales disminuidos, ausentes, aumento de la temperatura, aumento de pulso, hipotensión, disminución de la diuresis, oclusión del tronco principal, colapso circulatorio, necrosis, perforación, datos de peritonitis generalizada y sepsis. Toda esta sintomatología nos puede presentar un paciente con una isquemia aguda o un infarto agudo de miocardio. No isquemia, infarto. Dentro del diagnóstico no es muy fácil. Síntomas y signos habitualmente como son inespecíficos cuando ya se ha producido el infarto intestinal y el paciente presenta claros signos de peritonitis y sepsis. Generalmente los pacientes que yo he visto de este tipo ya me llegan con una sintomatología de abdomen agudo, ¿ya? ¿Cuál es la característica que nos llama la atención? Es que es un abdomen agudo en tabla, doloroso. Es un dolor que inició súbitamente, el paciente refiere que estaba tranquilo y de un momento a otro vino el dolor intenso que no ha calmado. Ya es un paciente añoso, muchas veces tiene antecedentes de patologías cardíacas, arritmia, hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces esos datos nos pueden dar lugar a sospechar de un infarto mesentérico. Ya el tacto rectal es muy importante porque, como digo, nos puede mostrar la eliminación de una materia fecal melénica, líquida, fétida, oscura, ¿no? Que eso es un signo de infarto mesentérico. Como digo, pero probablemente ya el momento que hagamos el diagnóstico sea demasiado tarde y la mortalidad asociada será hasta un 90%. ¿Ya? Por ello hay que intentar realizar un diagnóstico precoz antes de la situación sea irreversible, para lo que es necesario el alto índice de sospecha de la identidad, o de la entidad, mejor dicho. Como les dije, el dolor abdominal de aparición súbita, gran intensidad, 25% de los casos evolucionan sin dolor, pero todos los casos que yo he visto de infarto mesentérico, el paciente está dolorido, ¿ya? La distensión abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, sobre todo en la isquemia extensa. En la colitis el dolor se asocia a diarrea con o sin sangre o con hematoquexia, que es las heces mezcladas con sangre.
¿ya? La trombosis venosa, curso más insidioso. La trombosis venosa es un poco más complicado, el diagnóstico inclusive. Isquemia intestinal crónica, típico dolor abdominal, postprandial asociado a pérdida de peso y diarrea. El paciente tiene miedo a comer porque después de comer presenta siempre dolor, por eso pierde peso. Leucocitosis, aumento de fosfatasa alcalina, creatincinasa, lactato de hidrogenasa y amilasa. La acidosis metabólica suele indicar lesión avanzada. Como pueden ver aquí, la amilasa, al igual que la pancreatitis, puede estar elevada. Por eso que la sintomatología es muy importante. Dentro de las exploraciones, la radiología simple, exploraciones con barios, ultrasonografía abdominal, tomografía computarizada, resonancia magnética, angiografía, fibrocolonoscopía en la colitis nos ayuda para hacer diagnósticos de tipo preventivo. Pero los diagnósticos definitivos, sobre todo en la emergencia médica, probablemente no podamos tener lugar a realizar este tipo de estudios, y lo que tendríamos que hacer sería una laparotomía exploradora de urgencia en ese tipo de pacientes. Y ahí, como vemos aquí, vemos diferentes sitios donde se pueden localizar los émbolos, ya a nivel de la mesentérica superior, en zonas importantes, o en pequeñas ramas también, ya. Y esto que vemos acá es zonas de trombosis, como pueden ver, en las paredes se van creciendo los trombos y van ocluyendo la luz arterial, ¿ya? Generalmente las trombosis se producen en el origen de los vasos, ¿ya? Y las embolias generalmente avanzan, van creciendo hasta que llegan a vasos de menor tamaño, donde van y lo taponan. Aquí vemos una arteriografía donde vemos un trombo, ¿ya? Un trombo bastante grande que está ocluyendo gran parte, está dejando solamente un pequeño desfiladero, ¿ya? de la arteria, que debería ser así como es, ¿ya? Aquí no vemos muy claramente ya la lesión. Aquí podemos ver donde aquí a este nivel se está produciendo una disminución en el flujo sanguíneo, ya, una disminución bastante marcada, ya, donde estas zonas no están siendo contrastadas. Igualmente aquí, ¿ven? Aquí hay un stop donde se puede ver que esta zona no está siendo contrastada adecuadamente, porque probablemente se ha producido un émbolo a ese nivel. Y esta es una imagen pues desastrosa, como le podría ser encontrar unos intestinos con este aspecto. Realmente es terrible. Es terrible porque el pronóstico es malo, ya son intestinos que prácticamente están necrosados en su totalidad. Ya, aquí también otra arteriografía donde vemos a nivel de la salida del tronco celíaco un stop bastante marcado, donde se ha producido, probablemente sea un émbolo probablemente sea un émbolo que ha ido a taponar a esa zona, ¿ya? Aquí vemos otras imágenes también. Aquí las zonas generalmente estos son trombos, son trombos que se producen y van taponando el trayecto de la arteria, como lo pueden ver ahí. Igualmente a este nivel, ¿ya? A este nivel, formaciones de trombos. Dentro del tratamiento adecuado es necesario realizar el diagnóstico mientras más precoz sea mejor, y así reducir al máximo las consecuencias de la isquemia intestinal. Para ello será importante un alto índice de sospecha, como dije, en el cuadro clínico compatible con isquemia intestinal. Estamos hablando de isquemia cuando el paciente tiene cuadros de isquemia para llegar a prevenir un infarto, ¿ya? Entonces la sintomatología que el paciente presenta cuando presenta cuadros isquémicos, porque una vez se ha producido el infarto mesentérico, ya este cuadro no tiene retroceso, ya. Entonces se produce la isquemia, pues, y se produce la muerte del intestino, lo cual constituye una emergencia. Dentro de las medidas generales, ya, el reposo intestinal, hidratación por vía parenteral, antibiótico-terapia de amplio espectro, corrección de cualquier circunstancia que pueda favorecer a la isquemia intestinal. Cateterismo arterial es importante para poder hacer diagnóstico. Como dijimos, la arteriografía, ahora existen métodos muy
equipos muy buenos de arteriografía, donde podemos hacer prácticamente arteriografía de todos los vasos importantes. Ya se hace también tratamiento con infusión intraarterial de papaverina, que son vasodilatadores, 30 a 60 miligramos por hora en la isquemia arterial no oclusiva, en las formas embólicas o trombóticas. La administración intraarterial de fibrinolíticos es muy importante, se ha utilizado en los casos de embolia o trombosis arterial. El cateterismo arterial percutáneo permite la realización de angioplastía ya en aquellos pacientes con isquemia intestinal crónica, donde vemos que hay vasos que se están ocluyendo en forma gradual, se le coloca prótesis ya intraarteriales. Dentro del tratamiento quirúrgico, indicado en la isquemia arterial aguda debida a la embolia o trombosis, la presencia de signos de peritonismo o mala evolución del paciente sugiere un infarto intestinal. Entonces, al confirmar un infarto intestinal, la posibilidad se tiene que hacer una laparotomía. Una exploración puede ser laparoscópica, ¿ya? Y durante la cirugía identificarse el segmento del intestino que no está viable para proceder a su resección. Dependiendo de la causa, será necesario realizar una embolectomía, cirugías de revascularización, etcétera, etcétera. Una reevaluación quirúrgica 24 o 48 horas después, otros realizan la segunda intervención si la evolución del paciente es desfavorable. Nosotros en cirugía general, pues normalmente lo que hacemos son las resecciones intestinales dependiendo de la longitud y el segmento de intestino que esté afectado, tratando de no dejar al paciente sin intestinos para producir un síndrome de intestino corto, ¿ya? Cuando encontramos asas de intestino delgado que han tenido sufrimiento, que no hay todavía signos de necrosis, se puede usar compresas de agua tibia 10 a 20 minutos, se les coloca encima para que vayan recuperando el dolor a nivel del mesenterio para ayudar a producir vasodilatación y mejorar la irrigación. Se tendría que resecar solamente el segmento que esté claramente necrótico y en 12 a 24 horas sería bueno hacer un second look. Normalmente nosotros hemos tenido buena evolución en pacientes que hemos visto que han tenido problemas de isquemia intestinal, no han llegado al infarto completo, han tenido isquemia intestinal donde hemos encontrado intestinos que ha habido sufrimiento, se ha hecho el tratamiento con compresa y bueno, y clínicamente se lo ha observado entre 12 y 24 horas. Si el paciente clínicamente está estable y no presenta ninguna otra sintomatología, significa que el tratamiento que hicimos estuvo bueno. En caso de que el paciente presentara alguna sintomatología, pues tendríamos que hacer un second look, entrar nuevamente a ver si no ha continuado la isquemia, si no ha progresado y el tratamiento que hicimos no resultó. El uso de anticoagulantes es controvertido, un tema controvertido, porque muchas veces el problema no se debe a que el paciente está haciendo coagulaciones en la sangre, teniendo una coagulación intravascular, sino se debe a que se escapó pues un trombo a ese nivel o tal vez ha tenido un problema de trombos a nivel de las paredes, lo cual los anticoagulantes no le harían no tendrían ningún sentido. Hay que administrar antibióticos de amplio espectro para proteger ya ese intestino dañado. ¿Ya? Ahí vemos otra vez la misma imagen donde el tronco celíaco a nivel de las ramas ileocólicas pues está alterado. Dentro del tratamiento específico, como digo, la embolia arterial, como lo dije, la presencia de un émbolo que ha ido a taponar un vaso, se puede hacer la embolectomía y resección del segmento intestinal inviable. ¿Ya? Se aconseja la perfusión intraarterial de papaverina para el tratamiento del vasoespasmo. Entonces, nos ayudaría un poco a hacer una vasodilatación. En la trombosis arterial, la resección quirúrgica amplia, además puede ser necesario realizar una técnica de revascularización o reimplantación de la arteria ocluida, un bypass, un injerto. Entonces, como le dije, es muy diferente cuando es causado por una embolia o por una trombosis, ¿ya? Entonces, aquí son algunas cirugías de revascularización, ¿ya? Aquí estamos haciendo la extracción, la embolectomía, se abre el vaso, ya se retira, se mete una sonda Fogarty, se llama la sonda Fogarty, ya, y se procede a tratar de retirar los émbolos que se han producido dentro del vaso sanguíneo.
¿ya? Entonces aquí estamos haciendo, ven, como ven, se está retirando, se introduce esta sonda que es la sonda Fogarty, que tiene un globito y se infla, ya se introduce sin el, como les estaba diciendo, entonces se coloca la Fogarty cerrada hasta traspasar el sitio donde está el émbolo, se infla el globito y de ahí se extrae, produciendo la extracción del émbolo. Esa técnica es la extracción del émbolo, embolectomía. Aquí vemos, aquí tenemos una prótesis que se ha colado, una estenosis de la arteria mesentérica superior. Dicho, y aquí las conductas generalmente ya se colocan prótesis. ¿Ya? Aquí, como dice, se está abriendo la arteria para retirar los trombos que se producen ahí. O muchas veces se hace la resección de la arteria, ¿ya? Se hace la resección de la arteria y se retira ese segmento. Aquí son algunos bypass aórtico-mesentéricos que se hacen para nuevamente volver a perfundir la parte de los intestinos. ¿Ya? En la isquemia arterial no oclusiva, la reanimación, ¿ya?, y antibioterapia y tratamiento de la situación subyacente de difusión intraarterial de papaverina, 30 a 60 miligramos por hora. Si hay algunos signos de peritonitis o evolución de Faro, se hace la resección del intestino inviable. En la trombosis venosa mesentérica, un tratamiento conservador, y la cirugía ofrece la posibilidad de resección del intestino inviable si es preciso. Habitualmente es necesario establecer tratamiento anticoagulante con heparina, seguida de dicumarínicos para prevenir la recibida de un cuadro trombótico. Dentro de la colitis isquémica, fundamentalmente el tratamiento es médico, con reposo intestinal, hidratación parenteral, antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? La intervención quirúrgica se reserva para los pacientes con peritonismo o en aquellos con evolución desfavorable a pesar del tratamiento médico. La isquemia intestinal crónica, la angioplastía percutánea con o sin colocación de prótesis intravascular. El éxito inmediato de esta técnica cifra en un 70 a un 100% con escasas complicaciones. El problema es poder diagnosticarla, ¿no? Darse cuenta de que el dolor que prefiere el paciente se debe a esta causa. La recurrencia de la clínica es mayor que en la cirugía, pudiendo ser hasta un 50% a los 2 años. Si fracasa este tratamiento, la alternativa es la cirugía de revascularización. Aquí tenemos una imagen de una colitis isquémica, el interior del colon, cómo se ven las zonas fibrosadas, ¿ya?, por una isquemia crónica. ¿Ya? Aquí vemos zonas avasculares, zonas isquémicas. Entonces, como digo, aquí vemos algunas circulaciones de compensación que se producirían cuando se produce una obstrucción a nivel de la arteria mesentérica, primero a nivel de la arteria mesentérica inferior, ya, entonces la sangre a través de la arteria mesentérica superior por sus colaterales, pues, colaboraría en algo en la circulación que corresponde a la arteria mesentérica superior. Y lo mismo en una obstrucción de la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior podría coadyuvar en parte, pero lo cual no dejaría de producir la sintomatología de una isquemia intestinal, ya que esta irrigación no es suficiente. ¿Ya? Cuando hay una estenosis, pues aquí como hablábamos de la estenosis a nivel del tronco celíaco, pues la colocación de los stents, hay unos stents metálicos muy buenos que favorecen la dilatación de la zona, ¿ya? Entonces eso actualmente son métodos que se están realizando, pero en forma muy rutinaria, ya la colocación de estos tipos de stent. Muchas gracias.